Muy buenas noches. El Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Ustedes saben que a pesar de que no es la primera vez, nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y más cuando en realidad vamos a hablar de procesos que el Señor ha permitido en nuestras vidas, pero para glorificarse en gran manera y para que personas cercanas a nosotros pues puedan ver su gloria. Les voy a hablar un poco hoy de un testimonio. Yo tengo varios, pero hay uno que el Señor permitió en mi vida. Tuvo que ver con mi hijo Abel. Hoy está aquí con nosotros. Él es bienvenido. Ya hace, bueno, trataré de ser breve. Ya hace un tiempo, hace unos años atrás, yo decidí dedicar mi vida a Cristo. Recuerdo que un enero del 2023 le dije al Señor, Señor, mi única meta es seguirte. Mi vida es tuya, haz de mí lo que tú quieras. Le entregué todo. Tenía trabajo, mi familia, gracias a Dios, estaba cada día mejor. Pero ¿qué pasa? Que nosotras las madres tendemos a colocar a nuestros hijos muchas veces hasta primero que a Dios, ¿verdad? Y Dios, yo entiendo que permite cosas en nuestras vidas para que nosotros sepamos que, como dice la palabra, los hijos son herencia de Él. O sea, es un préstamo que Él nos hace, un préstamo que gracias al Señor nos llena, pero en realidad no debemos de poner a nuestros hijos por encima de Él. ¿Qué pasa? Que como yo estaba comenzando a dedicar mi tiempo a la obra, ¿verdad? Dios primero, pero todavía entendía que tenía mis hijos. Dios permitió que mi hijo pasara por una situación muy difícil. Yo prácticamente no me estaba dando cuenta, pero yo siempre le dedico mis hijos a Él, le digo que sea Él que tenga el control de todos sus pensamientos, que sea Él que tenga el control de sus vidas. ¿Qué pasa? Que ese día yo estaba trabajando y siempre me mantenía en contacto con mis hijos y le escribo a mi hijo diciéndole, papi, tal cosa, no recuerdo qué fue. La cuestión fue que yo sabía que él había tenido algunas situaciones en su vida que como persona, ¿verdad? Tú te sientes muy mal. ¿Qué pasa? Que él no me responde a lo que yo le digo y yo le sigo escribiendo. Yo trabajaba en un call center y iba al baño y le escribía. Y cuando me responde, gracias le doy al Señor, me dijo cómo se sentía. Me dijo que estaba teniendo pensamientos feos, que él no estaba bien, que, que en realidad, bueno, me dijo muchas cosas que no voy a dar detalles, ¿verdad? Porque él está aquí por respeto a él, pero gracias al Señor, él habló conmigo. ¿Qué pasa? Que donde yo trabajaba, por ser la cristiana, yo era como la persona donde todo el mundo iba a pedir una oración, donde todo el mundo iba, ay, Elizabeth, tal cosa. Ese día yo me desplomé. Todo el que conoce lo que es un call center, ahí trabaja mucha gente, y más cuando tú tienes muchos años trabajando en ese lugar, tú eres conocida. Yo tenía más de 4 años trabajando ahí. Les cuento que todo el mundo cuando me vio así se sorprendió porque yo era siempre como la que daba aliento. Pero ese día yo me desplomé al punto de que no me querían dejar salir sola, pero ya luego yo me calmé, ¿verdad? Y dije, ay Señor, nada, llamé a Eduardo habló con Abel y eso. Cuando venía de camino, llamé a mi pastor, no sé si recuerda, porque yo misma dije, demonio, tú no vas a poder conmigo. Tú sabes que yo estoy buscando de Dios y tú sabes que mis hijos son mi debilidad y por eso tú lo estás permitiendo. Pero en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo demonio. Comencé a orar bajando, llamé a mi pastor y yo oramos. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a la casa, todo estaba tranquilo, no pasó nada malo. Pero ¿qué pasa? Yo seguí orando, no me puse como un guachimán al lado de mi hijo, no lo hice sentir que le di palabra de aliento, como dice la palabra. Gracias al Señor, el Señor me dio fortaleza para hablar con él. Le dije que
porque al final yo no sabía por qué él estaba así. No había un motivo de él sentirse así. En realidad, porque gracias al Señor, Dios me ha dado buenos hijos, a pesar de cómo está la sociedad, mi hijo nunca me ha dado una situación, nunca me ha dado un dolor de cabeza. Y yo decía, Dios mío, pero tú eres un niño bueno, todo el mundo habla bien de él, no sé por qué se sentía así. Al cabo que eran algunas cositas que le habían pasado que no eran tan grandes, pero el demonio, porque por así decirlo, y Dios lo permitió, yo pienso que para que yo supiera que el control lo tenía él y no yo, porque muchas veces como madre queremos tener el control de todo en nuestras vidas, de todo lo que nuestros hijos hacen, de todo. Claro está, todavía a mí me falta mucho, pero después de eso yo comencé a descansar en él. Y les cuento que eso sí marcó mi vida y a mi familia, pero es algo como que quedó ahí, como que se cortó. ¿Por qué? Porque yo no le di cabida, yo no permití que por esta razón yo dejara de venir a la iglesia, que probablemente dijera, no, le tengo que dedicar más tiempo a mi hijo y dejar el camino, que a veces tendemos a eso, a que tengo un compromiso con mi hijo, no voy a ir a la iglesia. Claro está, podemos nosotros como padres estar con ellos, pero sin dejar. Todo tiene su tiempo, la palabra lo dice, todo tiene su tiempo. ¿Qué pasa? Que luego, gracias al Señor, yo no, como le dije, no me puse como un guachimán, no lo hice sentir a él tampoco, él está aquí y puede dar, no lo hice sentir que él tenía nada malo, solamente le hice sentir que Dios estaba ahí, que ni siquiera hablara conmigo. En ese momento yo le dejé todo a Dios directamente. Claro, duré 3 días sin ir a trabajar, no lo comenté con nadie, pedí un permiso de 3 días, pero era para estar en la casa orando y le decía, si hay algo que te está afectando, a mí no me lo digas, no me interesa, yo te voy a amar sin importar, háblalo con Dios, porque Él te perdona, sin importar que sea lo que te esté pasando, Él está ahí. Y cada vez que tú tengas una situación, y todavía siempre se lo digo, cada vez que tú tengas una situación, no importa la que sea, yo como madre te puedo ayudar, pero tu Padre Celestial es quien siempre, siempre va a estar contigo. Porque nosotros los padres hacemos 1000 cosas y nuestros hijos trabajan, van a la escuela, y no están con nosotros. Entonces, en ese momento yo aprendí y siento que el Señor permitió eso en la vida, en nuestra familia, fue para nosotros depender más de Él, saber que Él es quien tiene el control y que todo lo que pasa en nuestras vidas es para gloria y honra de Él, para Él glorificarse. Este testimonio lo quise traer, ¿verdad? Para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que, como Abel, están pasando situaciones difíciles donde probablemente no entienden ni siquiera por qué se sienten así. Las redes sociales están afectando mucho. El tema de compararse con otros chicos, de que a él le está yendo bien y a mí no, de que probablemente tienen una relación según las redes sociales perfecta, que en realidad no es. Es bueno que sepan que probablemente no tienen unos padres que le puedan escuchar. Yo le doy gracias a Dios que siempre mis hijos han tenido confianza conmigo, ¿verdad? Pero es porque yo siempre le pido a Dios de que ellos puedan hacerlo. Pero hay padres que no, hay padres que muchas veces no se detienen a escuchar a sus hijos. Y es bueno que aprendan a escuchar cualquier cosa que le diga, a veces sin sentido, pero detrás de eso sin sentido hay algo. Aprender a escuchar un poquito más. Los jóvenes que sepan que nuestro Padre Celestial siempre, siempre está con cada uno de ustedes. No importa cuál sea la situación, nunca lo va a abandonar. Los padres terrenales, sí, es probable que el padre terrenal falle, porque somos humanos, somos pecadores. Muchas veces, como decía anteriormente, hay padres que es verdad que tenemos que tener a Dios primero, pero todo tiene su tiempo. Hay padres que no le dedican tiempo a sus hijos. Entonces, ese tiempo para dedicarle a sus hijos tienen que sacarlo, porque ellos necesitan a su Padre terrenal, porque por algo Dios nos dio a nuestros hijos y es como un don, es como una herencia, como lo dice la palabra. Entonces,
cuando Él nos venga a pedir a nosotros qué hicimos con nuestros hijos, preguntarnos qué estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Estamos sembrando la semilla? ¿Estamos hablándole de la palabra? El mundo tiene mucho que ofrecer, pero para perdición. Nosotros tenemos mucho, mucho que ofrecer para gloria y honra del Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Elizabeth. Amén, amén. Que el Señor continúe fortaleciendo tu vida. Amén. Gracias por abrir tu corazón y contar tu testimonio. En Isaías 40, 29 dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ha llegado el momento de la segunda parte de este panel, donde ahora escucharemos a nuestro segundo panelista, Osiel Payano, recordándole que tiene 15 minutos para su testimonio y 3 minutos de gracia si así lo requiere. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Para mí es más que un honor estar al lado de estas dos princesas. Mi testimonio es para hablar a los noviazgos y matrimonios jóvenes. Amén. 15 minutos honestamente no es suficiente como para uno contar todo lo que uno quizás quisiera contar, pero vamos a tratar de resumirlo. Nosotros, mi esposa y yo, María Elena, que sé que todos la conocen aquí o la mayoría, en nuestro proceso de noviazgo pasamos por situaciones en las que muchas veces tenemos oposiciones como jóvenes, como jóvenes, quizás que la distancia muchas veces también era un impedimento para que nosotros tuviésemos cercanía con nuestros familiares. Y parte de mi pasado, yo no fui criado en el Evangelio, mi esposa sí, de manera que yo viví una vida muy corrompida cuando estaba lejos de los caminos del Señor. Como yo viví una vida muy corrompida y mi esposa siempre estuvo en los caminos de Dios, siempre estuvo yendo a la iglesia, muchas veces como que se levantaron hermanos y personas de la misma familia y eran como un obstáculo por mi pasado. Era como un miedo en ellos de que yo no haya sido una persona totalmente libre, y al amarla tanto a ella, como que le daba temor de que ella en cierto sentido se acercara a mí. De manera que cuando yo llego a la iglesia, yo siempre he sido una persona muy social, siempre he sido una persona que me he rodeado de personas que me muestran cariño, que me cogen cariño, quizás alguna gracia de Dios especial que Él ha puesto en mí. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo recuerdo que nosotros nos conocimos después de un año después de yo llegar a ser cristiano, convertirme a Cristo. Y habían pasado ciertos meses, cierto tiempo en el que la conocí, pero no era que había un interés de parte mía o de parte de ella, sino que nos veíamos, pero nos veíamos muy poco porque ella no se congregaba donde yo me congregaba. Sin embargo, ella tiene una hermana que se congregaba donde yo me congregaba y ella iba de manera vacacional, y esa era la única forma en la que yo la podía ver, porque ella vivía un poco distanciada. Por ejemplo, ella vivía de mí alrededor de 40 minutos, 45 minutos. Resulta que cuando yo me convertí en ese proceso de convencimiento, los jóvenes se acercaron a mí, los jóvenes de aquella iglesia, y se hicieron muy amigos míos. Me buscaban, no me dejaban solo, y eso me ayudó mucho en los caminos del Señor, tener esa cercanía de personas jóvenes que seguían a Cristo y que poco a poco fueron una ayuda para que yo me alejara de las cosas que yo hacía en las calles. Resulta que cuando ellos se enteran de que hay un sentimiento de mí hacia María y de María hacia mí, pues muchos me apoyaron.
los que eran más cercanos a mí me apoyaron hasta cierta etapa de ese momento. En las religiones pentecostales, por lo regular, siempre aparecen personas con el título de profeta, por así decirlo. Y cuando se comenzó a regar la voz de que María y yo estábamos en oración, nos estábamos conociendo, nos gustábamos, yo recuerdo que se levantó uno de esos jóvenes con títulos de profeta dentro de la iglesia, a quien se le tenía mucho respeto. Era un joven que tenía muchos años en la iglesia, era un joven que tenía a todos los jóvenes prácticamente de su lado. Y cuando él se enteró de que había un interés de mí hacia ella y de ella hacia mí, él se opuso rotundamente. Él me llevó a un lado, habló conmigo, me dijo que Dios le reveló que eso no era de él, por el hecho de que Dios le había revelado a él la vida de mi esposa y la vida mía. Y como él era un joven que tenía muchos seguidores dentro de la congregación, y todo el mundo me hablaba de manera positiva, de que Dios lo usaba en gran manera, de que Dios le hablaba a él todos los días. No sé cómo es que Dios le habla a una persona todos los días. Y yo le creí, en cierto sentido, yo le creí. Porque todos los jóvenes que estaban conmigo eh, me, me, me aconsejaron acerca de él, de que sí, de que le crea. Pues cuando él me dice eso, que María y yo ya estamos prácticamente como conociéndonos mejor, yo recuerdo que yo se lo comenté a una joven llamada Mayelin, era una de mis mejores, sigue siendo una de mis mejores amigas en aquel entonces. Y yo le dije, mira, me siento muy mal, me siento muy triste porque yo de verdad sentía que era algo especial, y ahora al darme cuenta de que Dios no está en el asunto, eh, me siento muy destrozado. Y ella me dijo, ¿y cuál es la joven? Yo le dije, María Elena. Cuando ella supo que era María, ella me dijo, varón, ora por ella, no te lleve, es una muchacha buena, tú eres un muchacho bueno también, no te lleve. Y yo me vi como entre la espada y la pared, porque yo dije, wow, ¿y ahora? ¿Será esta la señal de Dios? ¿Será la de él? Y tenía como un miedo a equivocarme, porque no solamente me iba a hacer daño a mí, también le iba a hacer daño a ella. Pues resulta que yo me llevé de ella, me llevé de mi amiga, convenientemente. Y oramos, le conté a ella lo que había pasado. Resulta que mis amigos más cercanos, los que me apoyaron, cuando vieron que él se opuso y que yo no le seguí la corriente, ellos entonces me dejaron. Y a ello viví un proceso de soledad dentro de la misma iglesia. Yo, yo estaba como si estuviese en disciplina en aquel tiempo, y en muchas iglesias a los que lo ponen en disciplina lo sientan atrás y nadie le habla, y como que lo rechazan. Y yo estaba así, ya mis amigos no me saludaban, mis amigos no socializaban conmigo. Yo me convertí prácticamente en la oveja negra solamente por el hecho de perseverar en mi relación con María Elena. Pues luego de eso pasaron muchos meses. Aguanté ese proceso, y recuerdo que luego de yo aguantar ese proceso, eh, las cosas iban como mejorando poco a poco, porque si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, de que Dios nunca te dejará solo. Y poco a poco las cosas iban como mejorando, y ya yo había como peleado esa batalla, ya ellos se habían resignado a seguir tratando de convencerme de que eso supuestamente, de que mi relación no era de Dios. Vieron mi posición, vieron la posición de ella, pero luego de esa situación enfrentamos otra batalla, que es una de las batallas en la que la mayoría de los jóvenes tiene que afrontar en su noviazgo, y es la de la familia. Resulta que esas mismas personas que se opusieron fueron prácticamente como a envenenar a una de las hermanas de mi esposa, a la mayor. Y esa hermana de mi esposa, que es la mayor, ella tiene mucha voz dentro de su familia.
y se opuso rotundamente a esa relación. Yo aún así quise perseverar, aunque ella se opuso, aunque ella no me aceptaba, yo quise perseverar porque ya yo sabía que había algo de parte de Dios y que esa situación que estábamos pasando eran situaciones que teníamos que pasarla para lo que estamos viviendo ahora. Yo como que lo sentía. Había algo que no me dejaba rendirme, ni a mí ni a mi esposa tampoco. De manera que tanto ella como yo tuvimos que enfrentar el hecho de las personas que no nos aceptaban como pareja, porque ella también tuvo que enfrentarse a su familia. Y cuando yo comencé a acercarme a su familia, cuando yo comencé a visitar a su familia, pues Dios puso la gracia en mí para que ellos me aceptaran. Dios me ayudó para que ellos vieran en mí un verdadero arrepentimiento, pero de parte de la hermana siempre estuvo esa batalla, siempre estuvo esa batalla. Y el papá me aceptó, su papá me aceptó, siempre me aceptó, su madre siempre me aceptó, sus hermanos siempre me aceptaron, otra hermana que ella tiene también, pero esa hermana en especial, la mayor, siempre fue la batalla que yo tenía que pelear. Pues ya en un proceso largo de noviazgo, en un proceso en el que yo tenía que viajar 45 minutos todos los domingos prácticamente, que yo quería ir a visitarla, y ellos viéndome, conociéndome, pasaron los años. Yo entonces le dije a Víctor, a su padre, mi padre también, que quería tener algo serio con su hija. Y yo siempre recuerdo que cuando yo le dije eso a él, que era que es su hija menor y con la que él más, como que le tiene más cariño, él me hizo así en el hombro, discúlpeme, varón. Me hizo así: no te me desesperes, déjamela crecer. Pero ese topecito en el hombro me hizo sentir bien. A pesar de que él me dijo que no podíamos ser novios, ese topecito como que me dio confianza. Yo, bueno, por lo menos el hombre me está dando esperanza. Me está diciendo, espera un poquito más. No me está diciendo que no, de manera que no todo es negativo. Pues nada, pasó el tiempo. Luego de eso volví a hablar con él. Ahí él aceptó que tuviésemos una relación de manera formal. ¿Qué pasa? Que en mi antigua congregación, o en las antiguas congregaciones, no sé si todas, tenían cierta cultura de que cuando un joven se presentaba en la iglesia, en la mía, en la que yo me congregaba, cuando un joven se presentaba en la iglesia, se tenía que presentar con anillo, tenía que comprometer en la iglesia, se tenía que casar. O sea, en la iglesia lo casaban a los jóvenes. Y cuando el padre de María, mi amado suegro, me dice, bueno, mire, yo lo voy a aceptar, ustedes tienen que presentarse. Él no se congregaba en la iglesia donde yo me congregaba. Ustedes tienen que presentarse porque si a ustedes lo ven un día saliendo, ya la gente sabe que hay una relación y no comienzan los malos comentarios. Como yo vengo con un criterio y una costumbre de que presentarse es comprometerse con anillo y todo, pues llegó el día del compromiso. Pero a lo que mi suegro se refería era que nos presentaran en la iglesia como que teníamos una relación de noviazgo, no como que nos íbamos a casar. Pero como mi mente estaba en lo que yo había aprendido en la cultura de mi congregación, pues hermano, yo compré un anillo, yo preparé un evento. Eso no era a lo que iba. Yo compré un anillo, preparé un evento, invité a todos mis familiares, invité a todos los familiares de ella. Y allá me arrodillé y le pedí matrimonio a María. Ya usted, denle un aplauso a eso, para calmar los nervios. Ya ustedes pueden saber el semblante de la cuñada mía. Cuando ella vio porque esa actividad, ese día ya cumplía años. Ellos pensaron que era una de las sorpresas que yo me acostumbraba a hacer. Pero cuando ellos vieron ese cartel y vieron ese anillo, óigame, luego de ahí comenzó la batalla más fuerte de nuestras vidas en el noviazgo. Porque nuestros pastores allá, al enterarse de esto,
ellos nos meten en un grupo matrimonial, en un grupo donde íbamos a recibir charlas matrimoniales. Y esas charlas matrimoniales, de las cuales también nuestros pastores también las dan, todo con la intención de que nosotros sepamos a lo que vamos, son picantes. Cuando la hermana se entera de que estamos hablando de temas picantes, pues ahí comienza nuevamente otra batalla más. Y es la batalla del matrimonio. Es la batalla de la fecha del matrimonio, de que ya se acerca la fecha, de que en cualquier momento vamos a poner una fecha, de que ya ella no va a estar con su familia. Y yo recuerdo, iglesia, que luego del matrimonio, yo me acerqué a su padre, si pueden me dan los 3 minutos de gracia, yo me acerqué a su padre, Víctor, le dije, bueno, Víctor, ya estamos comprometidos, viene la fecha. Nosotros estamos pensando casarnos en tal fecha. Y él se negó. Luego de yo poner anillo, él se negó. Y ya yo estaba viviendo aquí en Santiago, solo y con deseo de casarme, en todos los sentidos de la palabra. Y cuando él se negó, eh, yo no creía lo que estaba pasando. Yo entendía que iba a haber un apoyo también en ese momento. Y se negó de una forma que yo dije, wow, yo no puedo creer esto. Y ahí comencé a vivir un proceso solo aquí en Santiago, pero confiando en Dios. Yo nunca perdí mi confianza en Dios. Mi esposa, que siempre ha sido un pan, por así decirlo, siempre ha sido una joven muy noble, una joven eh, quizás poco expresiva, pues ella viendo que ya yo no podía hacer tanto más de lo que yo hice, pues mi esposa se puso ella los pantalones. Soltó la timidez, soltó el miedo, dice así mismo. Sentó a su padre y le habló con tanta madurez, pero con tanta madurez y con tanta autoridad, que su padre luego me jaló a mí. Dijo, yo no creía que María había madurado tanto. Solo te pido que me la cuides. Aleluya. Nada, luego de que María habló con él, para que ustedes vean el apego tan grande que tiene, ya con esto voy a finalizar, el apego tan grande que su familia tiene con ella. María habló con él, pusimos fecha, ya todo estaba más calmado, la hermana me aceptó, hoy en día la cuñada favorita mía, esa, a donde sea un abrazo, un cariño, ya ustedes saben. Pero para no alargar más ya ese proceso de boda, el día que nosotros nos casamos, para que ustedes vean, el día que nosotros nos casamos, que eso fue una batalla también, el carro hasta se me dañó, yo bajé de aquí de Santiago allá, llovió muchísimo, estábamos en tiempo de pandemia y quisimos invitar a algunos familiares y muchos temas, muchas situaciones. Pues el día de la boda, todos los invitados llegaron primero que nosotros, porque fue el mismo día de la sesión de fotos. Y todos los invitados duraron como 1 hora y media, 2 horas esperando a los novios. Llegamos juntos, cuando llegamos nos casamos, todo bien. Y cuando yo digo, me voy a llevar a María para Santiago, pastor, otra situación nueva. Que María tiene que quedarse allá porque la universidad, qué sé yo qué, que. No, mi hermano, estamos en pandemia y es virtual. Hoy yo me llevo a mi esposa. Aleluya. Y primera vez que yo le hablé con tanta autoridad a ellos. No, ya yo puse anillo, ya estamos casados. Lo siento mucho, les amo. No se preocupen, todo va a estar bien. Pero hoy yo me llevo a mi esposa para Santiago. Y aquí estamos. Dios le bendiga. Amén, amén. Amamos los finales felices, ¿eh? Y bueno, para continuar.
Amén. Bien. Perfecto. Como vemos, como el Señor obra contra situaciones, pero si Él y María, en algún momento me imagino que ustedes pensaron, pero ven acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Porque ven acá. Pero Dios terminó obrando, ¿eh? Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 31 de Deuteronomio, verso 6, un verso que nos llama a mantenernos firmes en el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Bueno, para continuar, vamos a recibir con atención el testimonio de nuestra amada Katiria Peña. Sin más, la dejamos aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta noche, lo primero que quiero decirles es que se enfoquen no en lo que yo pasé, sino en lo que el Señor hizo, de donde me sacó. Yo soy como el hijo pródigo. Déjame ver cómo voy a contestar breve. Voy a empezar desde mi niñez, porque desde ahí es como que empiezan las cosas. Yo crecí, mamá, papá, o sea, en un hogar, una feliz, o sea, mi infancia, Dilenia y Elizabeth y Albania saben que crecimos juntas y fue nuestra infancia muy bonita. Yo me convertí a los 14 años, mi papá muere justo ese mismo año, mucho antes de yo cumplir los 15. Pues yo era la niña de papá, o sea, mi mamá me amaba, pero yo era un compinche con mi papá muy fuerte. Las hembras, me imagino que, no sé si todas, pero somos bien apegadas a los papás. Mi papá muere y comencé a debilitarme en mi fe porque mi mamá emocionalmente era muy difícil, porque nosotros dependíamos todo de mi papá. Para no hacerle largo la historia, como 16, 17, estando en la iglesia, me enamoro de un muchacho inconverso. Para los que están aquí, que me imagino que todos son cristianos y mayormente los jóvenes, quiero decirle, esa unión entre un no cristiano y un que conoce al Señor, creyente evangélico, para el Señor eso no es posible. Realmente, es un yugo desigual porque no están enfocados en lo mismo. Entonces me enamoro de ese muchacho en contra de la voluntad de mi mamá. Entramos en amor. Con 17 por ahí, o sea, mi mamá no lo quería y era una lucha constante. O sea, mi mamá no lo quería. Me visitaba porque yo me opuse, muy rebelde, porque yo le decía, yo no me voy a ver en la calle. Bueno, pues él termina conmigo porque ¿quién va a aguantar esa situación? Pero yo seguía yendo a la iglesia, pero no es lo mismo. Ya yo estaba desenfocada, no estaba, bueno, mi corazón sí estaba lejos del Señor porque no estaba obedeciendo. O sea, eso no es negociable para el Señor, que nosotros llevemos una vida en la iglesia y usted sea enamorado, o sea, haciendo otras cosas en el mundo. Eso no es negociable para el Señor. Pues él termina la relación conmigo, yo entro en una depresión, o sea, muy difícil, porque ya camino a los 18, yo dejé de ir a la iglesia totalmente porque me desenfocó del camino, me sacó. Aparte de que ya terminó conmigo, pues yo entro a una depresión, rebelde con mi mamá y con muchísimas situaciones, pues contemplé hasta el suicidio porque no tenía como esperanza, no tenía con quién hablar. O sea, era como, me sentía encerrada, o sea, no veía la solución.
A raíz de eso dejo totalmente de ir a la iglesia, o sea, jamás volví a la iglesia. Me entro en otra relación, ya estoy totalmente descarriada, jamás volví a la iglesia. Salgo embarazada de mi hija Emily, una mamá, o sea, no trabajaba, una mamá soltera, o sea, eso causó un rebú en mi casa porque yo era la más chiquita y todo papá desea que sus hijos se casen, verlo en el altar con un buen hombre, o sea, fue bien difícil. Pues de ahí yo fui al mes a presentar a Emilia a la iglesia, porque cuando nosotros somos separados por el Señor, realmente, aunque estemos en el mundo, hay algo que nos atrae. O sea, hay cosas que están muy arraigadas en nuestros corazones que no es verdad. O sea, que tú dices, bueno, ya no soy evangélica y ya me olvidé de todo. Hay una semilla sembrada en nosotros. Y en ese sentido, yo quería como hacer las cosas bien. Vamos a la iglesia, la hermana de Dilenia fue la testigo, el papá de Dilenia. Bueno, pues yo no volví a la iglesia más. Hasta a esta iglesia yo venía con una hermana y participamos en campamento. Solamente yo venía a esta iglesia de visita. Pues como esos 28 años por ahí, vengo a la iglesia a raíz de un sueño que tuvo una de las hermanas de Dilenia y me mandó a decir el Señor que ya era tiempo, porque ya yo venía con una vida súper desordenada, con amistades no creyentes. Vengo a la iglesia ese día y Dilenia me dice, ay, pero no me dijiste que venía. Bueno, yo no aguanté, yo venía con una presión tan grande, un peso fuertísimo. Siempre me sentaba allá atrás, donde está el hermano Noesi. Y yo le hago la historia, ella llama a la pastora y oran por mí. Yo no me esperé al mensaje, la pastora me dice, espera el mensaje. Yo le dije, no, usted ore ahora. No sé si ella se acuerda. Yo me sentí en peligro de muerte, o sea, era una presión tan grande, una carga de pecado tan fuerte. O sea, yo pasé el culto entero llorando, era durísimo, o sea, yo no si yo le pudiera explicar. Bueno, y Dalí oró por mí, me fui para la casa, pasé toda la tarde durmiendo, como que esa llorada que yo di me mató. Bueno, pues pasaron los días, pero esa conversión, empecé bien y volví otra vez a caer. Volví al mundo, como si nada hubiese pasado, si el Señor no me hubiese dicho nada. Pasaron los años y yo le estoy hablando de muchos años, o sea, los mejores años de mi vida, yo lo pasé fuera del evangelio. Cuando Emily cumplió 5 años, que fue cuando yo inicié aquí, bueno, pues empezamos a venir a la iglesia. Emily danzaba, bueno, traté de incluirla porque yo decía, nunca me perdonaría si mi hija toma otro rumbo, si mi hija por yo dar malos ejemplos, si mi hija no sigue los caminos del Señor. Pero su mamá no estaba haciendo ejemplo, o sea, si nosotros, por más que le digamos a los hijos, lo traigamos aquí, si usted no da ejemplo en su casa, sus hijos no van a hacer la voluntad del Señor porque usted le está dando malos ejemplos. Entonces, yo no pretendía que aunque Emily danzara, yo la traía a todo, o sea, nosotros nos metíamos en todo, pero mi corazón estaba lejos del Señor. O sea, y las cosas no iban a funcionar. Pues pasó el tiempo, 2000, yo le estoy hablando de muchos años, 2015, por ahí, como tuve a Emily siendo soltera, me enredé en deudas extraordinarias, que yo digo que eso fue lo que usó el Señor para acorralarme y atraerme. O sea, yo lo veo así. Pues me endeudé tanto, eso fue como una nube, ¿cómo se dice? Una bola de nieve. Y me enredé tanto que después yo no sabía cómo salir. Y era una cantidad de dinero y usted me diría, ¿compró una casa? No, o sea, no sé cómo me enredé tanto en suma de dinero que lo que yo daba, o sea, yo no tenía para comer, no me daba para el pasaje, o sea,
Era un solo lío que yo tenía. Pues después me despiden del trabajo. Yo trabajaba en el Homes y casi cumpliendo los 10 años en la empresa, porque déjeme decirle que mi jefa era como mi Dios. Yo no confiaba en nadie de mi familia y todas mis situaciones lo sabía mi jefa. Hasta ese punto yo no soy evangélica, o sea, yo me venía a la iglesia un día y no hacía la voluntad del Señor porque no estaba arrepentida realmente. Era una visitante más de la iglesia. Aunque me gustaba, pero seguía la misma vida, ¿cómo se dice? Del mundo, desordenada. Pues entré en una desesperanza tan grande que yo decía, pero ¿cómo yo voy a vivir así? ¿Cómo mi hija Emily va a tener una mamá así con ese desorden? O sea, yo no tenía paz. El que ha sufrido de deudas u otras situaciones que te roba la paz, que te drena, es difícil. Y más si tú no, el problema es que tú no tengas al Señor, porque los problemas van a venir. El problema es que no estamos con el Señor y la vida es un caos. Entonces yo estaba sin esperanza, me llaman y me dicen, te cancelamos, o sea, mi mundo se derrumbó. Entonces ahí yo toco fondo. Pues a la semana, bueno, me llama una doctora con la que trabajé en el Homes y me dice, tengo un consultorio en Mao, te ofrezco trabajar conmigo un mes. Mientras te organizas, yo sé que tú vas a conseguir un trabajo bueno en Santiago porque tú eres buena asistente. Yo trabajaba con dentista. Me lleva para Mao, me aleja o sea, tuve que aceptar el trabajo por la situación. Vivir en su casa, que eso solamente el Señor lo hace, porque nadie mete a un desconocido a su casa. Me dijo, te voy a pagar tanto del sueldo, vas a vivir en mi casa, te voy a dar todo, o sea, tu sueldo te va a salir limpio, a esa tu habitación y vas a ir solamente los fines de semana a tu casa. A mí me dio de todo porque era la primera vez que yo me separaba de mi hija, de mi familia, en una casa ajena que no son tu familia, o sea, era bien complicado. Yo se lo digo sin llorar ahora, pero yo me remonto a ese tiempo y me estremezco. Y ella me dice, vas a estar bien. Para mí eso fue un ángel que el Señor puso en esa etapa de mi vida para cuidarme, porque fue como un año, bueno, yo fui por un mes y duré un año justo en esa casa, trabajando con esa doctora. Y empecé, primero, estaba allí, toqué fondo, pero yo no comía, no dormía, volví a caer en una depresión a tal punto de terminar con mi vida porque no tenía sentido. Era duro, era muy duro. Después ella me dice, ¿sabes que yo te veía en el otro consultorio y te vi tu semblante como una persona que se quería suicidar? ¿Quién se lo dijo a ella? Eso se lo ministró el Señor, o sea. Bueno, pues yo le dije efectivamente, o sea, porque en mi vida realmente yo no tenía paz. Si nosotros nos alejamos del Señor, no es verdad que usted va a prosperar, que usted va a tener paz, porque fuera del Señor nada podemos hacer. Y pasé el año, pero ese fue el año, un año sabático, pero donde el Señor me quebrantó, me puso entre la espada y la pared porque yo no tenía a nadie, o sea, mi familia, o sea, yo no tenía en quién confiar, en quién sostenerme, porque todo el mundo me abandonó. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Mirar al cielo, que eso era la atención que el Señor quería que yo tuviera, o sea, mírame a mí. No miré al hombre, o sea, porque yo estaba muy apoyada en muchísimas cosas, dándole lugar al Señor. Ahí le pido perdón, pero no estoy, el Señor me había perdonado, porque si nosotros vamos al Señor humillado, el Señor nos perdona. Pero yo tenía que, 1000 veces yo le había pedido perdón, pero no me había arrepentido de verdad. Entonces yo le dije, mira, tus juegos son muy pesados y yo voy a ceder, te voy a ceder el control de mi vida, porque yo era de la que tomaba atajo, o sea, yo resolvía, le decía, Señor, no, yo resuelvo esto. La situación económica no está solucionada, pero ya yo al arrepentirme y cuando fui consciente de que el Señor, o sea, yo no porque yo hiciera algo,
sino que el Señor con su sangre me perdonó y eso era suficiente porque yo no tenía que hacer más nada, solo sentir el perdón, porque era tanta la vida que yo llevaba tan desorganizada que yo no me sentía perdonada, aunque el Señor me había perdonado. Bueno, pues hasta que entré en paz, le dije, bueno, haz lo que tú quieras con mi vida, pero ese haz lo que quieras con mi vida requería, no es tan fácil, porque yo caía, me levantaba. En ese año me caía, me levantaba, porque tenía que dejar cosas que yo había arrastrado y el Señor no la quería que yo la tuviese en mi vida. Eso incluía amistades, relaciones, o sea, todo. Yo me quedé con el Señor, porque ni siquiera mi familia, o sea, yo decía, wow, pero esto es difícil. Al año vengo a Santiago, en la empresa donde yo trabajo, que voy a cumplir 8 años, me estaban esperando, me dice, te vas a estudiar, me pagaron todo para que yo sea una cosmiatra hoy día, y todo eso lo hace el Señor. El Señor comenzó a organizar mi vida, pero yo me puse en sus manos, yo no hacía lo que yo quería. El Señor me dice, si tú depositas tu confianza en mí, entonces yo te voy a alinear. Entonces el Señor comenzó, quitaba y me alineaba. Y en ese trayecto yo siempre anhelaba y decía, ¿qué es tener una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque uno lee las cosas en la Biblia, pero hasta que tú no pasas por cosas, tú no le entiendes. Y en ese proceso yo de deuda, yo no le había pagado a nadie, pero el Señor me tenía en paz. Ya yo tenía esperanza. Aunque Él estaba en silencio y nadie me decía de que el Señor te va a saldar, no. Él me dijo, camina, avanza y tranquila. Y yo le decía en oración, porque yo cuando vivía en Mao, dormía en el suelo, porque yo lloraba todo el día, no comía, o sea, era una cosa horrible de usted no dormir. Y yo no veía el final del camino, yo no veía, o sea, la salida, porque era bien difícil. Y le decía, bueno, Señor, yo voy a avanzar, aunque yo no vea el túnel, yo no vea el final, aunque vaya caminando y tú estás en silencio, porque déjeme decirle que es muy difícil cuando el Señor está en silencio, nadie te da una palabra, tú no sientes nada, pero tienes que caminar. Y es una confianza y esa fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Pasó eso, pues ya yo vengo a la iglesia, comienzo a venir regularmente a la iglesia, comienzo a ordenar, pero entre ese ordenar y ordenar, yo me caía, me levantaba, porque no es fácil. No le voy a decir que yo dejé todo y no volví a caer, pero ya yo tenía no otra visión, ya yo veía al Señor diferente. Era mi papá que yo podía, en ese trayecto, ahí entendí la importancia del Espíritu Santo. O sea, yo, mi consolador, pero yo hasta ahora aprendí y hasta que yo voy a hacer cualquier cosa le digo, oye Señor, oye Espíritu Santo, tú sabes que necesito cocinar y no me gusta porque aprendí a ser sincera. Y para ponerle un ejemplo, yo le digo, mira, yo no me gusta la cocina y tú lo sabes, pero yo necesito que esta comida quede buena porque mi familia yo tengo que alimentarla y es mi responsabilidad. Entonces, hasta ese punto yo llegué a conocer el Espíritu Santo. Es mi pana, o sea, mi amigo. Cuando yo voy a atender los pacientes, le digo, mira, es un paciente difícil, que yo quisiera que no venga a esta estética. Pero no es el paciente, soy yo que tengo que controlarme y amarlo porque él viene a pagar su dinero a esta empresa. Y no tengo que tener actitud. Él puede hacer lo que él quiera, pero yo tengo que mantenerme en calma. Y hasta ese punto aprendí el Espíritu Santo. Y le exhorto que lo conozca, porque sí es nuestro amigo fiel. Ya para terminar, porque me robé los minutos tuyos. Gracias. Ya el Señor comenzó a ordenar mi vida, ya estaba contenta, estaba feliz. El Señor me tenía ese trabajo que hasta el día de hoy estoy. Me pagaron lo que estudié y el Señor comenzó a ordenar mi vida. Comencé a ver cómo Emily se interesaba en venir a la iglesia, pero ya al final de todo esto pasaron
de ese tiempo, 5 años, y yo desde pequeña o de muchacho anhelaba y le decía al Señor, yo me quiero casar, quiero tener una familia, porque vi la relación de mi papá y mi mamá. Y le decía las cualidades que yo quería de ese hombre, pero que sea un hombre de Dios, que lo ame, que sea ese hombre que me enseñe la Biblia, que podamos estudiar, que sepa, o sea, que me dirija y que sea un hombre de valor. O sea, yo le decía todo eso y les exhorto a las que están solteras o los que están solteros, que de la misma manera, porque el Señor escucha todo. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ser sinceros, específicos en las cosas que queremos y saber pedir exactamente. Entonces, yo anhelaba y le decía, yo quiero tener una familia. Después, cuando yo no estaba enfocada en nada, porque mi proceso fue tan difícil que no tenía como deseo de relaciones, ¿no? Porque fui muy, muy maltratada, pero por mi culpa. Entonces, el Señor me trae a la vida mía mi príncipe azul, a Robert. Mi testimonio no puede... Mi testimonio no puede terminar ahí porque él es, o sea, Robert es lo que yo le pedí al Señor. Entonces el Señor me dio familia, me dio 3 hijas preciosas, un esposo maravilloso y hasta el día de hoy le puedo decir que el Señor nos ha sostenido. El Señor ha sido muy bueno, muy fiel y no hay nada que yo le haya pedido al Señor que no me lo haya dado. Ay, Dios le bendiga. Amén. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Y así como hemos estado escuchando historias de restauración familiar y personal, queremos también invitarles a Keeping, que se estará dando bajo el tema Recuperando la Confianza. Esta conferencia de parejas será el sábado 12 de julio a las 7 p.m. en el Teatro de la Pucamaima. Tendremos 2 grandes invitados, que serán los pastores Rafi y María Paz. Y bueno, para más información se acercan a cualquiera de nuestros pastores. Ahora vamos a dar el paso a una serie de preguntas que estarán dirigidas a cada panelista. Cada panelista va a contar con 3 minutos para responder, de manera que podamos aprovechar el tiempo al máximo y pues que esto sea de aprendizaje e inspiración para cada uno. ¿Están listos, panelistas? Amén. Ok. Vamos a iniciar con la pregunta es si ve usted fue para su poder tener la confianza para acercarse a usted y dejarle saber todos los problemas. Entiendo que muy difícil, aunque él no me lo haya dicho, sé que él tenía mucho tiempo sintiéndose como se sentía. Sé que no dormía, sé que pasó por momentos donde buscó respuesta probablemente en otras personas que no era yo.
pero gracias al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Por él ver que yo estaba en los caminos del Señor y por él saber que tenía una madre que buscaba a Dios, pues pudo llegar a abrirse conmigo y poder decirme todo lo que él estaba sintiendo y por todo lo que le estaba pasando. Amén. Muchas gracias, Elizabeth, por tu valiosa respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a nuestro panelista Osiel. Osiel, nosotros queremos saber, en su noviazgo, ¿de qué manera ustedes dos pudieron apoyarse mutuamente cuando las personas externas a ustedes cuestionaban su relación? Amén. Bueno, Amos 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eh, Obviamente para nosotros poder sobrepasar esas pruebas, esos momentos fuertes de nuestra etapa de noviazgo, primero nos pusimos de acuerdo. O sea, fue un tema de hablar de qué tú quieres en el futuro, qué yo quiero en el futuro. Pero más que eso fue el poder de la oración. No hay forma, no, nunca existirá forma de nosotros. Amén. Nunca existirá forma de que nosotros podamos eh, aguantar el proceso si no es por medio de la oración. Así que mi esposa y yo siempre orábamos, nos manteníamos en contacto de manera espiritual, por así decirlo, conectado con Dios, entendiendo que Él siempre fue el centro de nuestra relación. Amén. Amén, gloria a Dios. La siguiente pregunta va dirigida a Katiria. ¿En qué momento específico usted comprendió que ya no podía seguir ocultando esta realidad? Es decir, venir tratando con cosas y problemas emocionales del mundo y también asistir a la iglesia, aunque sea de forma periódica y muy lejana, pero ¿en qué momento tú sentiste que ya tú no podías vivir más eso? En el momento que tú dijiste, no, yo pertenezco a la iglesia, yo no pertenezco a esto. Si me puedes poner, Efraín, Salmos 40, 11 al 13. Mientras tú lo pones, yo voy ahí. Ok. Ya, wow, gracias. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Fue bien difícil, o sea, como yo le dije, yo viví una vida doble y venía a la iglesia, así desasí en el mundo, o sea, yo no estaba estable. Por eso toqué fondo, porque no estaba alineada entre los planes del Señor. O sea, fue bien difícil hasta que el Señor me hizo reconocer que la necesidad de Él. No sé si... Bien. ¿Cómo nos va a apoyar, Señor, cuando Él tiene la respuesta para cada una de nuestras situaciones? Es verdaderamente un placer y una alegría ver cómo esto del Señor, Él obró de una manera grande en cada una de sus dificultades. Y ahora resulta que se ven claramente los resultados. Y por eso, cada uno de los problemas, necesitamos a que se una nuestra semana de la porque sean damas, caballeros o niños, pueden sentir que el Señor esté obrando. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con las preguntas. Y esta va dirigida a nuestra querida Elizabeth. Elizabeth, sabemos que las madres tienen ese sentido de conocer a sus hijos de una manera muy especial, de saber cuándo le pasan cosas que a veces
Ni siquiera nosotros mismos como hijos sabemos que nos están pasando. Entonces, mirando hacia atrás, ¿en qué momento usted se dio cuenta de que su hijo estaba atravesando episodios de ansiedad y sintió que usted como madre e hija del Señor debía intervenir para poder ayudarlo? Amén, amén. La palabra dice en Salmos 34:4, dice, busca a Jehová y él me oyó y libró de todo, y me libró y libró de todos mis temores. Como madres, como madre, como bien lo dijiste, tenemos un sexto sentido, siempre las mujeres hablamos de ese sexto sentido y conocemos a nuestros hijos. En ese momento que yo sabía que Abel no dormía, porque yo lo sabía, yo lo sentía, yo tampoco dormía muchas veces. Yo lloré su situación con él, clamé al Señor y en medio de ese proceso de que él pudiera tener pensamientos suicidas, pensamientos feos, yo confié y le dejé todo al Señor. Y me comencé a dar cuenta de la paz que Katiria mencionaba, que es una paz que sobreabunda y que nadie entiende, sobrepasa todo entendimiento. Era que yo dormía. A pesar de yo saber que él estaba pasando por una situación, yo me dormía porque yo confiaba a quien yo se lo había entregado ya. Gloria a Dios. Bien, esta pregunta va dirigida a Ociel. ¿Qué cosa tuvo que soltar para que Dios pudiera comenzar a reconstruir tu vida? Amén. Bueno, yo podría decir que no fue tanto así que tuve que soltar, sino más bien dejarme mordiar. Yo dejé que Dios trabajara. O sea, yo tenía mucha dependencia de mis amistades, de las personas que me rodeaban. Yo dependí, mi felicidad como que dependía del entorno, de yo tener amigos, de las opiniones, así. De manera que en ese proceso de soledad, eh, Dios me mostró que mi felicidad no depende de ellos, que mi felicidad depende de Dios. Amén. La siguiente pregunta dirigida para ¿cuál fue el momento, la emoción o la idea que te hizo entender que necesitaba tener un cambio en el proceso como Efraín, ¿puedes poner Jeremías 29:11? Que son de mis versículos favoritos. Se me quedó ese. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, un fin de esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Ese es uno de los versículos favoritos que en mi proceso yo me adueñé, igual que está en Isaías 55:8. No lo voy a leer para yo continuar orando, pero si lo pueden poner para que ustedes puedan también compartir conmigo esto. Ok, lo leo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Para yo entender todo eso, me costó porque yo quería hacer lo que yo quisiera y no dejarme llevar por el Señor. Por eso yo pasé por ese momento tan difícil porque realmente no me dejaba llevar por el Señor. Y en Oseas 2:14, yo tenía muchísimos versículos que nos ayudarían, pero quiero que pongas Oseas 2:14 y ya para entonces pasar a la otra. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A mí me llevó el Señor a un desierto árido, seco, como usted no se lo imagina. Fue difícil porque yo no lo escuchaba, nadie me dijo, el Señor te dice que avance, nadie me daba una palabra de aliento, como muchas veces uno quisiera que un hermanito te diga, ay, sí, confía, no. Yo tuve que caminar y confiar. Y en ese desierto el Señor entonces comenzó a alinearme y ahí entonces yo entendí cuál era la perfecta voluntad del Señor. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Katiria, por responder.
Un aplauso al Señor por todas esas cosas que Él sabe hacer en nuestras vidas. Y así como nuestros panelistas han sido transformados por Dios en cada uno de sus procesos, te invitamos también para que seas transformado por Dios en nuestro campamento con el tema Esforzados y Valientes, que será del 22 al 24 de agosto en Pico Escondido, Jarabacoa. Será un fin de semana glorioso donde tendremos palabra de Dios, retos, conexión, compañerismo. Para más información, ya ustedes saben a quién acercarse, así que no se queden. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar y para esta ocasión le voy a hacer una pregunta a nuestra hermana Elizabeth. ¿Cuál considera usted que es la principal diferencia entre la forma en la que actuaba tu hijo antes, en aquellos momentos difíciles, y cómo actúa actualmente? Amén. La palabra dice en Josué: mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y donde quiera que vayas. Ese versículo, no sé por qué el Señor me lo repetía a través de una compañera de trabajo. En ese momento yo no me imaginé que yo iba a pasar por el proceso que pasé con Abel, pero he sido valiente y lo he transmitido a mi familia. Él ahora, cada vez que tiene probablemente alguna situación que lo pueda llevar a este proceso de ansiedad, pues se acerca inmediatamente a mí, busca esa palabra de aliento porque entiende que a través de mí Dios pues le va a dar esa palabra. Y entiendo que esa es la diferencia, que ahora él confía más en mí, en su familia y nos abraza más que en aquel momento. En aquel momento él se encerraba solamente en su mundo y no compartía con su familia como comparte ahora. Amén. Afectó, pero no al grado de yo desmayar. O mejor dicho, mi esposa nunca dejó que yo desmayara. Sí te puedo decir que afectaba en el tema de que, como todos tenemos batallas, y uno humanamente, pues uno puede que flaquee, pero definitivamente María fue un bastón, así como me lo profetizaron en una ocasión. Y espiritualmente sí puedo decir que afectó, pero también me ayudó. Fue como más la ayuda espiritual que fue más crecer espiritualmente que menguar espiritualmente. Ese proceso me ayudó tanto y yo recuerdo que en medio de ese proceso como de confusión, Dios, yo fui a una campaña, a una actividad, y la persona que estaba predicando, ella ministró a mi vida, se acercó a mí y ella me dijo, no busques más, que ya tú sabes que esa persona es tuya y será tu bastón. Y luego de eso, hubo una persona desconocida que me invitó a otra actividad y eran 3 predicadores que obviamente no sabían de mi situación. Y algo que me confundía mucho y que afectaba mucho mi vida, era que la persona que supuestamente Dios le había revelado en nuestras vidas, él nos dijo que María tenía un llamado pastoral y que yo tenía un llamado evangelista, y que eso como que no cuadraba. Ese era como su argumento, y yo, pino o nuevo en los caminos, yo como que eso me confundió bastante. Y en esa actividad una persona desconocida me invitó y yo accedí.
Y en esa actividad esa persona dio un ejemplo de un hombre, precisamente yo le estaba pidiendo a ella, la persona que me invitó me dijo, Dios te va a hablar ese día. Y pasaron todos los predicadores y el último predicador, él dio un ejemplo de un personaje de la Biblia del cual yo no recuerdo, del que su esposa era pastora y él no era pastor. Y yo sentí como que fue un flechazo para mí, como dejándome claro que independientemente de nuestro llamado ministerial, Dios quería unir nuestras vidas.